Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación No te calles, evento que forma parte del programa cultural de la 28ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2018. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Fa Orozco. Es una de las booktubers mexicanas más influyentes y debuta como escritora con el libro No te calles. Y también contamos con la presencia de Benito Taibo. Nació en la Ciudad de México en 1960 y su trabajo transita entre la poesía, el cómic, la televisión, la radio y la publicidad. Entre sus libros se encuentran Recetas para el desastre, Vivos y suicidas, De la función social de las gitanas, Persona normal, Desde mi muro, Polvo y Corazonadas. Es uno de los narradores más populares entre los adolescentes mexicanos. Con ustedes, Fa Orozco y Benito Taibo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo ya he venido varias veces a la FIL de Monterrey y siempre, de hecho los últimos como 4 años me ha tocado estar con Benito presentando sus libros. Entonces, bebé que puedo presentar, estamos muy contentos, porque yo soy de aquí, por cierto. Jazz, Queen. ¿Y tú, Benito, cómo te sientes el día de hoy? Bien, muy bien. A mí me encanta estar en la FIL Monterrey. Yo vengo desde hace muchísimos años por motivos diversos, como periodista, como autor, como Escritor de cómic. para hacer homenajes a Jorge Ibargüengoitia, todo ¿Sí? lo que se preste. Y siempre es un inmenso privilegio poder estar en esta feria y también poder venir a comer, porque esa es una parte importante de nuestras vidas. Hoy te vas sin donas. Sí, lo sé, pero ni modo. Es que convertí a Benito a la religión del Secret Donut Society. Entonces, en esta ocasión se va sin donas, porque justo, y esto es bueno que lo sepan desde ahorita, Benito de aquí va a tener que volar al DF de regreso. Entonces va a estar un rato en la firma con nosotros, lo más que podamos, y ya después se va a tener que ir, pero sí, no alcanzó donas. Pero yo te llevo, no importa. Todo va a estar bien. Déjenos contarles de No te calles. Me comí una de tocino con naple, que es una locura. Eso me subió los niveles entre de colesterol y de azúcar, que casi me tengo que ir a un hospital, pero bueno. Un día recibo una llamada puesta en el speaker, se llama speaker, ¿no? Y oí dos voces, la de Javier Ruescas y la de Fa Orozco. Que ¿Me dijiste fea, Orozco? ¿Qué dije? ¿Me dijiste fea, Orozco? Te salió una I. Javier No Ruescas y Orozco. Que me empezaron a decir los dos al mismo tiempo, sí, se nos ocurrió una idea, padre. A ver, esperen, hablen uno, por favor. Nos es difícil. Estaban los dos aquí en Monterrey. Sí, estábamos aquí justo en la feria el año pasado. Javi vino a presentar uno de sus libros y como somos amigos de hace ya varios años, se quedó en la casa unos días más y estábamos viendo una película tranquilamente y como que pues siempre con tus amistades de corazón, o sea, con los que hablas como de todo, y si eres lector, hablas de libros, es natural. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Y ¿sabes qué? Tenemos testigo. ¿Qué haces? ¿Estás bailando? Y tenemos testigo porque Manu estaba con nosotros y el Manu nada más estaba como viendo todo suceder. Y le digo a Javi, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de un libro que se trate de cómo muchas veces cuando nos sucede una injusticia o alguien nos dice algo terrible, nos hace algo terrible, tal vez agresivo, tal vez pasivo-agresivo, que pasa mucho más seguido, se nos acaba la voz y no tenemos qué decir o cómo defendernos, pero cuando le sucede a alguien más, casi siempre podemos tomar esa decisión de hablar, de decir algo, de detenerlo, ¿no? Y le dije yo, y que se llame algo así como No te calles, relatos de ficción, diferentes autores. Y en ese momento el Javi fue de,
perfecto, ese es un libro y lo vamos a escribir. Tú, yo hacemos uno, le hablamos a Benito, a ver dónde está mi teléfono y le hablamos a Benito. Entonces fue realmente un libro que nació de una plática entre amigos. Y creo que es algo que el libro tiene hasta el mero final. O sea, por ejemplo, hay otros 3 autores que yo no conozco en persona siquiera. O sea, Andrea, a Cris y a Sara. Esto está, no soy yo, ¿verdad? Sí está como... Ok, muy bien. Solo para saber que no me estoy volviendo loca. Que estoy como empezando a desmayarme con un pi. Y yo a ellos los pude conocer por su trabajo, por trabajar con ellos, por colaborar con ellos. Y es súper bonito. Les digo, todavía no los conozco en persona. No sé cuándo los voy a conocer en persona. Tú ya los conoces. Tú sí has podido presentar con ellos. O con casi todos. No, con todos. Hicimos una presentación. No, creo que no estabas tú. Me doy cuenta. Hicimos una presentación en Madrid. Lamentablemente no estaba Fa, pero bueno, tenemos que repetirla. Ay, ni te acordabas que no estaba. Te acabas de dar cuenta. Yo todo el tiempo decía, falta Fa. Porque hacía así, falta Fa. No había pelo de colores. Exacto. ¿Dónde está? Todos tenían el pelo normal. Y sí, este bebé se creó con mucho cariño desde el inicio. Y creo que como se dice esto, que cuando quieres leer un libro sobre algo y no existe, lo escribas tú. Entonces fue un libro que medio así se hizo, o sea, sin querer y como en 20 segundos, de repente yo me vi con la responsabilidad de crear un libro, que para mí también era como todo un tema. Yo ya tenía muchos años contemplando la idea y aquí, acá, el don también ahí. No soy yo, no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Está bien? ¿Ahí? Ok. Perdón, oigan. Parece que tengo unos brackets que están así que... pero no. Y Benito, el mismo Benito, de repente empezaba así, yo iba con él a presentar alguno de sus libros, porque somos amigos y eso hacen los amigos, entonces platicando y tal, y el hombre así de, ¿y cuándo vas a sacar tú uno ya? Escribe. Y yo, espérate, o sea, los libros para mí, las historias son un parto, o sea, es todo un proceso, y más porque es todo este rollo de, en el momento que yo terminé mi relato y lo entregué, o sea, yo dejé al bebé ir a la universidad, o sea, yo fue así, ven a visitarme en Navidad, o sea, ya no depende de mí en el momento que llega a las manos del lector. Eso me ponía un poco ansiosa, pero tuve muy buen apoyo, tanto de Javier, de Benito en especial, porque Benito y yo fuimos los que entregamos al final. Entonces yo tenía como referencia de que si Benito todavía no entregaba, yo estaba bien. Todavía tenía tiempo, pero luego Benito me dice un día, ya entregué ayer, y yo así de chico, mamá. Y ya tuve que entregarte. Todo esto que cuenta un poco juguetonamente de incluso cómo nace el libro, tiene motivaciones mucho más profundas e importantes, por supuesto, que son aquellas que provienen de saber que vivimos en un mundo raro, cruel, terrible, oscuro en muchos sentidos, y que todos los días se está cometiendo una injusticia, que todos los días hay trata de personas, hay abusos infantiles, hay maltrato psicológico, maltrato económico, maltrato físico de maridos hacia sus mujeres, que suceden cosas terribles diariamente, y entonces esa es la motivación principal, levantar una voz en medio de todo esto para decir no, y no solo no, sino no te calles, no convertirnos nunca en cómplices de eso que está pasando, porque es mucho más importante que el solamente poder levantar la mano y decir, me está pasando esto, sino que los que estén alrededor sean capaces de tomar una posición, una postura y llevarla hasta las últimas consecuencias, que empiezan por las denuncias, pues, ¿no? ¿Y dónde está la otra parte de todo esto? Es el descubrimiento, a ver, hay 3 autores españoles, una autora de Monterrey, Nuevo León, un autor del Distrito Federal, pero soy buena persona, y una autora venezolana. ¿Y cuál es el primer descubrimiento? Que es que en cualquiera de esos lugares donde viven cualquiera de estos 6 personajes, suceden las mismas injusticias. No es privativo de ningún sitio. El mundo está lleno de injusticias y por lo tanto son temas que nos atañen a todos, hombres y mujeres por igual. Y algo que tal vez al escuchar el título del libro con un no, piensas que va a ser como muy duro con lo negativo de la vida y lo duro, que sí lo tiene, porque son relatos muy honestos y ser honesto es duro, la realidad es muy difícil,
pero creo que en todos los relatos pienso que nos aferramos mucho a lo bonito y al no sobrevivir, sino vivir, y a la empatía, y al otro, y al entendernos. Que no fue una regla que nos establecimos de cómo tenían que sonar los relatos. O sea, había un montón de campo para jugar. Lo único que queríamos, Javier y yo, para el proyecto, era que fueran relatos sobre no callarnos injusticias. Y como teníamos el título desde el inicio, desde el pitch imaginario que le hice a Javier, sabíamos que el título era No te calles, y en el momento que le dijimos a Benito el título, a Andrea, a Cris y a Sara, no hubo mucho que explicar, ¿no? Porque cada quien tomó esta noción de no callarse, de no guardar silencio, de pelear el silencio, que es terrible. Cada quien pudo jugar como quería con ello y contar la historia que yo me doy cuenta ya al leer los textos finales que debíamos contar. Lo que sea que en ese momento era lo que necesitábamos dejar ir y salir. Que es diferente, por supuesto, en cada punto de la vida de alguien, ¿no? Tenemos unos rangos de edad muy amplios. Benito es el más chavo, yo soy la más grande. Entonces, eso también nos ayuda a que no es lo mismo lo que Benito ha aprendido a lo que yo he aprendido. Sin embargo, nos encontramos en un punto medio, nos encontramos y, o sea, Benito lo pone muy bonito, de cómo los jóvenes siempre pueden como reflejarse en él porque lo ven a los ojos y ven ese corazón de chavo de 16 que tiene, ¿no? Entonces, creo que en muchas formas, por lo menos sobre el tema de las injusticias, todos nosotros pudimos vernos a los mismos ojos y entender que queríamos contar cosas muy cercanas, pero que se volvieron universales. Y algo que tenemos, yo creo que todos en común, que es que de alguna u otra manera todos hemos sufrido o una injusticia o bullying en algún momento de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Quién de aquí no? A ver, no, para que nos sintamos más chidos. ¿Quién ha sufrido bullying en algún momento de su vida, aunque no se llamara así en ese momento? A mí, gracias. No están solos, ¿se dieron cuenta? Creo que esa es la parte más importante de hacer este tipo de reflexiones. Por algún motivo extraño, había un tipo que quería golpearme, siempre. A partir del tercer año de primaria. Y a mí los golpes nunca me gustaron. O sea, quiero decir, no es lo mío, prefiero la argumentación dialéctica, pero ese güey no lo entendía. Entonces quería golpearme inevitablemente, entonces yo me tenía que esconder en el salón hasta que se fueran todos y salir después. Y entonces siempre llegaba a casa tarde a comer. Y mi madre siempre me decía, si sales a las 2, ¿por qué llegas a las 3 y estás a 5 minutos? Y yo decía, porque me vengo por la ruta larga. Claro. Pero bueno, él se mudó de escuela en sexto de primaria y todo cambió. Y déjenme decirles algo muy importante. Yo tenía mucho miedo. Hace un par de años, en una cola enorme para firmar libros, levanté la cabeza y lo vi. Y fue un momento, francamente, duro. Sí. Y entonces no le firmé el libro. ¡Chis! O sea, esta es la enseñanza del Conde de Montecristo. O sea, la venganza tarda, pero llega. Vete mucho a la chingada. Ese fue tu silencio que no te callaste, ¿sabes? O sea, Sí. te tomó muchos años, pero... Sí. Pero al final del día pudiste decir algo. Y a veces las cosas no se tienen que decir, o sea, a veces no tienes que literal mentar madres, no tienes que, o sea, no es eso. Hay muchas formas en que podemos rebelarnos, ¿no? Ante las injusticias que nos pasan y decir que no. Y muchas veces toma tiempo, o sea, hay casos terribles, que era justo, lo platicábamos en unas entrevistas que estábamos haciendo hoy en la mañana, que hay unos casos pues terribles, o sea, todo el movimiento Me Too de ahorita, o sea, que ha tomado años y años y años, y son la doctora Ford, ¿no? Que levantándose 30 años después, 40 años después de
de lo que vivió, levantando la voz y testificando ante Un gran jurado. desconocidos, un gran Sí. jurado y todo el mundo, lo que le había sucedido. Y lo más duro de eso fue que al final del día, pues, al pelado le dieron el trabajo. O sea, entonces hay mucho que seguir hablando. Y creo que lo importante de lo que leemos, que nos enseña empatía, que nosotros queremos creer que esto enseña empatía, porque en realidad todos los relatos honestos que leemos, hacia eso van. O sea, esto no es exclusivo a que se trate de callar injusticias. No, no es eso. O sea, las mismas novelas que leemos, El Conde de Montecristo, o sea, todo lo que vamos leyendo, podemos rescatar todas estas cosas y podemos crecer gracias a estas incluso pedazos de ficción. Ni siquiera tienen que ser realismo, porque al final del día el arte imita la vida. Pero creo que lo que sucedió, o lo que al final del día sin darnos cuenta, es que además de decir, no te calles, decir, alza la voz, di esto que te está comiendo por dentro, y de no ser cómplice de estas cosas, que es lo que decía Benito, también es abrirnos las puertas a la empatía y a que las personas van a alzar la voz y que nosotros no somos jueces, o sea, no somos quien para decir, no, yo creo que no abusaron de ti. Es como que, güey, o sea, pero bueno, sucede. Y creo que justo estamos en un lugar en este momento entre lectores donde si algo, todos podemos ser tremendamente diferentes en esta habitación, podemos dedicarnos a cosas completamente diferentes, a haber vivido cosas completamente diferentes, pero si somos lectores, que es porque estamos aquí, sí podemos coincidir en que el poder que la palabra ha tenido sobre nosotros nos cambia y nos transforma. Y al final del día, esto es como un pequeño intento porque haya un espacio en tu corazón lector que le dé una oportunidad. O sea, no queremos, a mí, esto es algo que yo le aprendí a Benito, este es mi primer libro que yo muevo en realidad, porque es el primero que escribo en, pero algo que yo le he aprendido a Benito, que tiene mucha razón, es que al final del día no se trata de vender el libro, no se trata de que nosotros digamos, llévele 199 en el stand aquí, o sea, no es eso, que sí también es, no es eso, sino es que podemos compartir este amor por los libros, este amor por la palabra y por las historias, y más en eventos que celebran los libros, como es la feria de hoy. Sí, me quedé pensando en los tiempos en los que vivimos y en la necesidad de ponerse en los zapatos del otro. Esto es algo muy importante, mirarse en el espejo del otro. Acabo de ver un documental hace un par de semanas sobre una historia que me dejó helado. Una pareja de jovencitos, ella y él de 18 años, viven en Nueva York, en la parte del Bronx, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenían por costumbre fotografiarse en la intimidad uno a otro, desnudos muchas veces. La pareja se disuelve y él empieza a publicar las fotos de ella y se convierten en virales, y llega un momento en que hay más de 30 millones de personas que atisban la intimidad de ella. Me asusté enormemente. Está sucediendo que las redes sociales se están convirtiendo en algo excesivamente poderoso y muchas veces excesivamente injusto. Hay que tener un montón de cuidado. Hay que primero rechecar las fuentes de donde vienen las cosas antes de decir sí, miren, aquí está comiendo en el restaurante, no sé qué, no sé cuánto, y es todo falso, pues, ¿no? Entonces, hago un llamado desde aquí a tener mucho cuidado con las redes sociales y con el internet en general. Lo repito, lo que siempre digo, que yo comparo al internet con un martillo. Con un martillo tú puedes generar belleza a tu alrededor al colgar una reproducción de los girasoles de Van Gogh en tu cuarto, porque si tienes los originales te los cuelga alguien, no los cuelgas tú. Definitivo. O con ese mismo martillo romperle la cabeza a tu vecino. Y la pregunta clave es, ¿el martillo es el cómplice de la creación? ¿El martillo es el que crea belleza o destrucción? Y la respuesta es no. El internet es exactamente lo mismo, es el libre albedrío de aquel que tiene el poder de retuitear, decir, mandar la foto, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos una
obligación moral entre todos no callarnos, pero tampoco ser cómplices de un montón de injusticias que suceden todos los días. Cuéntanos de tu cuento. De mi cuento, pues te platico. Mi cuento se llama El abrigo rojo, y es una historia, bueno, es un texto, una carta, entradas de diario, de una madre a su hija. Esta madre le quiere escribir a su hija Inés 3 de las lecciones más importantes que ella aprendió en su vida de otras mujeres, de sus mismos errores, de su mamá, de la hermana, de la amiga de la hermana. Pero se los quiere contar porque ella sabe que va a morir pronto y que Inés no va a poder aprenderlos de ella en tiempo real. Entonces, a mí lo que era muy importante, yo empecé a pensar sobre el texto, no con una sinopsis, o sea, no con los personajes y tal y la mamá, sino con lo que yo quería decir. Entonces, sobre qué se iba a tratar. Entonces, el principal tema para mí era la sororidad. Era el cómo las mujeres somos más fuertes agarradas de la mano y no cómo nos hace creer la sociedad que es en competencia. Que si la flaca, que si la gorda, que la inteligente, la tonta, la fea, la guapa, la que sea, ¿no? No somos competencia en realidad, y es eso, podemos avanzar mucho más, podemos gritar si todas hablamos juntas, ¿no? En vez de no creernos de un solo lado. Entonces eso era algo importante para mí, además de que tomé cosas de mi vida real, desde el mismo tema del abrigo hasta algunos de los errores, ¿no?, que la mamá de Inés comete. O sea, fue mi manera de enfrentarme a, como lo dice Benito, que es el escribir, que te enfrentas a tus propios demonios, ¿no? Enfrentar a mis propias realidades de los errores que yo he cometido, y lo que he aprendido de ellos. Entonces, al mismo tiempo es una historia ficticia. Yo no soy ningún personaje, mi mamá no es quien escribe, no, todos son personajes ficticios. Al mismo tiempo, cuando escribimos, somos también, frase de Benito, espero que no te tenga que eventualmente pagar de que regalías de todas las frases que digo de tuyas en la vida, ¿eh? Te estoy haciendo la cuenta. Okay. Voy a empezar diciendo, como dice Fabro. Es que para mí es importante dar crédito, si no me robo tus frases. Claro, si no es plagio. Ok, exacto. Entonces, te los voy a poner con cita MLA o APA, la que tú quieras. Entonces, total, esto a lo que iba es que... Tienes permiso de decir todo lo que quieras. Ok, gracias. Benito dice que lo que escribimos es un Frankenstein de todo lo que hemos leído. Y es también, o sea, va un cacho muy, muy grande de nosotros en las historias, porque es imposible, o sea, es imposible no poner lo que hemos aprendido o lo que hemos sufrido, aunque sea solo un sentimiento que figura entre un montón de cosas que no somos, ¿no? ¿Y tú, Benito? ¿Qué me puedes decir de tu cuento? A mí me da mucho orgullo ser amigo de Fa. Y siempre, a mí también tuyo. Y siempre, lo digo en serio, y he aprendido montones de cosas. Entre otras, a poner 2 puntos y una rayita para demostrar que estoy contento. Y el pico 3 para demostrar cariño. Eso. No saben el trabajo que me costó, ¿eh? El otro día me enseñó a guardar batería. Sí, en el y teléfono. Mi vida cambió para siempre. A poner el modo de... Ahorro de batería. Y ahora ya puedo hablar por teléfono cuando antes no podía. Pero no solo eso, ha sido de una brillantez. No solo soy su community manager y su asistente, ¿ok? No, ha hecho un trabajo excepcional en cuanto al fomento a la lectura, que hay que reconocer y que hay que aplaudir, porque en esta caja de resonancia llamada Internet, donde encontramos todo lo bueno y todo lo malo, mucho de lo muy bueno tiene que ver con Fa y tiene que ver con otros booktubers que están haciendo este trabajo que no está haciendo ni el Estado ni otros que deberían estarlo haciendo, que es el del fomento a la lectura. Y lo hacen de una manera tan maravillosa, puedo hasta calificarla de ingenua en el mejor de los sentidos, porque la ingenuidad es un privilegio. Ponerse frente a una cámara y decir, yo leí al Conde Lucanor y les voy a contar por qué, bla, bla, bla. Que eso hizo, está enloquecida, lo cual me pareció espectacular.
Bueno, en ese sentido creo que el trabajo que se está realizando desde BookTube ha venido a llenar un importantísimo web con nuestras vidas y la demostración mejor de que se está leyendo más que nunca la tengo frente a nosotros y eso es maravilloso y lo vuelvo a decir, y están leyendo más las mujeres que los hombres en un promedio de 7 contra 3 y son las adolescentes de entre 15 y 20 años las que están leyendo más que nunca. ¿Pueden levantar la mano todas las chicas de entre 15 y 22 años que estén presentes? Ve eso. ¿Todas son lectoras? Sí. Gracias por estar aquí esta tarde. Cuento rápidamente mi cuento. Sí, adelante, por favor. Estoy tirando un rollo. Pero pues, ¿para qué somos buenos? Si no Para se tirar rollos. Y, ¿no se han dado cuenta que a mí no me gusta hablar de los libros que presentamos? Eso, tú lo sabes. sabe? Yo lo sé. Pero bueno. Yo decidí escribir un cuento sobre un niño maya que se llama Canek y que está muy sorprendido porque él no entiende por qué los demás piensan que es invisible. Y entonces empieza a hacerse preguntas y dice, ¿seré invisible porque soy indígena? ¿Seré invisible porque tengo el color de la piel distinto a los demás? ¿Seré invisible porque yo tengo guaraches y ellos tienen zapatos? ¿Seré invisible? Y entonces son todas estas preguntas que se hace alguien que no debería estárselas haciendo porque los habitantes originales, los pueblos originales de esta patria son aquellos grupos indígenas que merecen no solo nuestro respeto, sino mucho más que eso. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su capítulo número 1 que todos somos iguales, pero no es cierto. Unos somos más iguales que otros y los pueblos indígenas han sido sometidos o juzgados, invisibilizados de muchas maneras. E incluso no les han permitido ejercer la potestad de su propia lengua para expresarse. Entonces, bueno, de eso quise hablar, de clasismo y de racismo. Se llama Invisible, mi cuento, y espero que les guste. Y hay otros 4 cuentos. Están buenos también. No, sí están muy buenos. Todos son de unos muy que están diferentes. en Madrid. ¿Y qué? De unos que están en Madrid. De unos que están en Madrid que no quisieron venir, no es cierto. Sí, las historias son, Benito lo define, citando a Benito de nuevo, Benito lo define de una manera muy precisa, que es que son, ¿cómo dijiste hace rato? Dijiste, son uniformes, pero no homogéneas. Uh-huh. Entonces, es esa misma línea sobre la empatía, sobre pelear el silencio, el poder que tiene el silencio muy duro y pesado sobre nuestras vidas y nuestros hombros. Todas van de eso, pero los relatos, bueno, pues ya escucharon, el de Benito es un temazo y el mío es un tema, pero, o sea, cada cosa va diferente en realidad. Son 5, como sobre lo técnico, son 5 relatos en texto y el sexto es un cuento gráfico de Sara Fratini, la misma ilustradora que acompaña nuestros relatos de una forma muy bella. Además que una máquina, o sea, tuvo que hacer un montón de ilustraciones y dijo sobres, o sea, bien entrona. Sara es venezolana, pero vive en Madrid y su relato yo creo que les va a gustar mucho. Es muy duro. A mí me parece, junto con el de Benito, de los más duros que tiene el libro. Es la historia de una trabajadora doméstica. Uh-huh. Y es espectacular. Pero también, perdón, tu relato es... Querida, tu inauguración en el mundo de las letras ha sido por la puerta grande, y lo digo de verdad, y ha sido de una manera muy buena, con un gran dominio del lenguaje, que no cualquiera, o sea, perdón. Gracias. Tenemos una bolsa. Tenemos una actividad. Vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer una actividad y creo que en la fila, ¿verdad? Les avisaron que si querían hacer preguntas, las íbamos a hacer de esta forma, de que las escribían y están aquí. Les vamos a sacar al azar. Esto es porque tenemos unas libretas que están muy monas sobre el libro, que no están a la venta. O sea, estas libretas se diseñaron y se hicieron para los eventos, ¿no? Para regalárselas en estas cosas. Espero pronto podamos hacer como giveaways, como en redes y así.
Y las preguntas que vayan saliendo nos indican quién la hizo y les vamos a una libretita, ¿va? A ver, Benito, ¿yo Sí. la primero o tú? Tú, Dale. tú. Ok. Son un montón, oye. Ok. Esta pregunta es de Fabiola Sofía Villanueva. Por ahí anda. Y permítanme. ¿Cómo han superado el bloqueo del lector? Los adoro, No. corazón. Otra vez. ¿Qué? No existe el bloqueo del lector. Eso es un invento de alguien. Perdón. Aquí podemos discutir un rato. Creo que nunca Perdón. hemos discutido. El bloqueo del lector se quita echando el libro que tienes a un lado y agarrando otro. Ese es Sí. el bloqueo del lector, se quita dejando de leer lo que estás leyendo y leyendo otra cosa. Perdón. Claro. No, tienes Pero es toda que he la oído razón. muchas veces lo del bloqueo del lector y yo digo, yo no he tenido ni bloqueo de escritor. O sea, menos bloqueo de lector. Si de repente llego a la página 200 de Terna Nostra de Carlos Fuentes y digo, puta, qué hueva. Y cambio. Claro. Pero Yo, que no. me oigan. Yo creo lo mismo, pero yo lo pongo en otras palabras. Sí. Lo que yo digo es que yo siempre tengo bloqueo del lector. A lo que me refiero es que no tiene nada de malo sentir que no sabes hacia dónde ir con el libro y sentirte intimidado con los libros. Es eso que dice Benito, lo abandonas con permiso el que sigue. Y tal vez si tienes un poco de pendiente, vuelves a releer algo que te encanta y que te llena y que te recuerda cuánto te encantan los libros. Hay tantos millones de libros que no vamos a poder leer, que no hay tiempo para desperdiciarlo en tratar de entender el Ulises de James Joyce. O sea, suficiente. Entonces creo que eso es algo que va dentro de todo el juego de que el buen lector, el mal lector, eso tampoco existe. O sea, leer te hace Tampoco. lector, fin. Entonces es importante que si quieres superar el bloqueo lector que no existe, intenta un libro nuevo y sigue intentando hasta encontrar los que te enamoran. ¿Qué libro te generó bloqueo del lector? Sin miedo. ¿Cuál? ¿Lo repiten? Rayuela, ¿no? Pues sí, o sea, tampoco Rayuela, está bien, a lo mejor no es tu momento. Sí. Al final todos los caminos llevan a Cortázar, ¿ok? No te preocupes, déjalo a un lado, échate otra cosa y volverás y encontrarás la forma de descifrar Rayuela, no te preocupes. Sí. Ok, aquí las Venga, tenemos, se me yo. olvida. Dale. Libretas. A ver, ¿Tú hiciste preguntas, mi amor? No. aquí está Meli, la esposa de Benito. Dice- Estamos muy contentos. ¿Qué? A ver, ¿qué dice? ¿Quién la hizo? A ver, déjame ver. Es que no hay pregunta. Ay, aquí no hay pregunta. Sorry, este no tiene pregunta. Vamos a agarrar otro. Lo siento, María Este sí Victoria. tiene pregunta, este sí tiene pregunta. No es cierto, no era ella. Dice, este es de Jacqueline, que no tiene apellido. Jacqueline K en Gmail. ¿Eres tú? Ok. Y dice, son dos preguntas. Para mí es, ¿cómo te pintas el pelo? No, no es cierto. Para mí es, ¿cómo fue el ¿Te proceso? hacen bullying por tener el pelo azul? En la facu sí, pero ya no estoy, entonces no hay problema. Pero para mí dice, ¿cómo fue el proceso de escritura? Y para ti, Benito, dice, ¿qué te inspiró para escribir este relato? ¿Tú primero? ¿Qué te inspiró para escribir este relato? La necesidad de contar esta invisibilización de los pueblos originarios, que son los dueños de todo lo que hay visible e invisible. Y hemos llegado los invasores a pasar por encima de ellos, y perdón que me llame a mí mismo invasor, pero hemos sido invasivos más que invasores. Hemos quitado sus espacios, ni siquiera en donde están sus centros ceremoniales, donde están sus monolitos, porque no existen las pirámides en este país, todos son monolitos, las pirámides son de punta. En este caso son basamentos puestos uno sobre. Perdón por hacer estas cosas, pero siempre en mi cabeza están. Bueno, pirámides en Egipto. A mí, perdón, ¿ya acabaste o te interrumpí? Benito. ¿Ya acabaste o te interrumpí? Sí, no, ya acabé. Ok. Para mí, mi proceso de escritura es el mismo que hice desde la universidad, donde yo escribo como que en mi mente primero y como que pienso todas las posibles cosas que puedo decir, que debo decir. Hago todo como un proceso de tallereo en mi mente. Apunto un par de cosas importantes y de repente llega una frase, si de repente llega un dato que no debo olvidar, pero casi todo sucede en mi mente durante unas semanas. Y después voy al papel, y sobre el papel yo ya lo talleré de alguna forma en mi mente y ya tengo como distintas posibilidades. No le tengo miedo a ver la página en blanco y ni a borrar ni a mover, porque yo me enfrentaba mucho con ese pendiente así de
Entonces, esa encontré la manera que me funciona mi proceso de escritura. Obviamente ahora que mi editora se da cuenta que así escribo, se va a enloquecer, pero me funciona. Ok. Entonces, Aquí. Karen García. ya. ¿Tú? Sí. Qué chistoso. Es que no me Estaban gustan los juntas. lentes. Ay, mira nomás. Ay. Hicieron 200 preguntas cada una. Karen García. Karen García dice, ¿fue difícil desarrollar el relato, el de cada uno? El mío no. El mío yo tenía muy claro de qué era sororidad y a partir de ahí fue pensar en cómo contarlo y por ejemplo, todo el tema del abrigo, que así se llama, se me ocurrió al final. O sea, ya incluso después de haber escrito texto, decir, ya tengo como un punto de cómo iniciar el relato y cerrar el relato y llamarlo incluso. ¿Y tú, Benito? No. Ok. Muy bien. No fue difícil, pues. No, es que tienes harta práctica también. ¿Tienes otro? Tú. Sí. Regina Alvarado. Ahí está Regina toda Alvarado. esa Sí, fila. la vamos a revolver muy bien, perdón. Este es para ti, Benito. ¿Qué o quién fue tu inspiración para empezar tu carrera de escritor? Ay, de alguna manera, mi familia, mi padre, mi hermano, mi tío abuelo, vengo de una familia de escritores. Perdón, le estoy diciendo que me avisas cuántas. ¿Cuántas? Ah, ok, va, sigamos, perdón. Vengo de Benito. una familia de escritores, así que no fue del todo difícil, pero fue difícil porque eran los críticos más duros que he tenido en mi vida. Mi hermano, mi padre, o sea, la verdad es que cada vez que leía algo, si no era, me zumbaban. O sea, me zumbaban en el mejor de los sentidos, pues. Me decían, no, eso está mal, porque ahora tienes que sentarte y volver a escribir. Me regalaron una enorme goma de borrar mental, con la cual fui quitando muchas cosas. Y tengo a ver. ¿Te ayudo? Ani Ondarra Hernández. Ahí está Ani. Qué chistoso, todos ahí concentrados. Ahorita vamos a intentar revolver Hola, mejor. Ani. Y dice, ¿se han sentido solos aunque estuvieran rodeados de gente? Uy, sí. ¿Cómo salieron adelante? Yo Qué buena toda la pregunta. escuela, yo toda la secundaria, toda la prepa, toda la universidad. O sea, sí, para mí fue muy cañón. Yo creo que cuando empecé cuando como que empecé a dejar eso ir, fue una vez que empecé a hacer videos en YouTube, donde ahora era al revés, estaba sola físicamente y me sentía acompañada de miles de desconocidos. O sea, creo que a mí me sucedió así y sí, pero me acuerdo, para mí fue bien gacho. O sea, yo tenía mis libros, o sea, y eran mis libros y mis cosas y mi tiempo a solas, pero en el momento de estar, o sea, yo nunca pude encajar nunca pude terminar de sentirme como a gusto, ni dentro de grupos de amigos, dentro de mis situaciones escolares. Te digo, desde la secundaria hasta la universidad. Yo también me he sentido solo, pero siempre es fácil encontrar a un raro como tú mismo. Solamente es cuestión de abrir mucho los ojos. Y un raro, quiero decir, alguien que comparta tus gustos, tus aficiones, tu manera de ver el mundo. Solamente hay que dejarlo llegar hasta ti. Sí. Puede ser un amigo, puede ser una amiga, claro, puede ser tu tía, puede ser... miles de desconocidos en el internet. Sí, miles de desconocidos. O sea, siempre hay forma de salir adelante. Aquí tengo una más, de Ofelia Hernández González. Ahí está Ofelia. Y pregunta, ¿qué situaciones de odio te han impactado más para escribir este libro? En tu caso te pregunto a ti primero. El ver la invisibilidad del día a día, ¿no? Sí, y bueno, perdón, tal vez lo que detonó todo esto fue un acto de violencia que presencié y que hasta el día de hoy me mantiene ofendido hasta la médula, que fue en un restaurante, que un imbécil, perdón, pero es una manera muy amable de llamar al tipo porque estoy pensando otras, se volteó y le dijo al mesero, indio, y yo estaba en la otra mesa, en la mesa de junto, y no recuerdo qué tenía en la mano, pero se lo tiré desde ahí. Acabó muy mal todo. Pero me pareció absolutamente aberrante lo que había sucedido. Tal vez ese es o sea, porque no debería ser un insulto, deberíamos sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado. Sí.
Para mí fue un tema muy específico que no sé cuántos ya leyeron el libro. ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién ha leído por lo menos mi relato? Ok, bueno, a ustedes sí saben a lo que me refiero, pero para no spoilear, dentro de mi relato sucede un detalle con la amiga de la hermana de mi narradora, del personaje que va narrando. Entonces cuenta la historia de lo que le pasó a esta amiga y eso fue, sí, ese caso, verlo suceder. Fue lo que como que empezó a dirigir más específicamente esta necesidad de contar, de hablar sobre estas cosas que todos sabemos y callamos también. ¿Tienes tú una? Sí. ¿Qué? Mauricio Méndez. Hola, carnal. Me encantó la pregunta. Dice, Benito, ¿cómo logras mantener vivo a tu niño interior? Probando. Probando quiere decir prueba-error. Acabo de estar, fuimos a comer, nuestra editora, mi esposa. Tu mejor amiga. Fa Orozco. Sí, Fa Orozco. Es que como no estuviste en Madrid, se me... Chale, sí. Chale. Ay, yo. Y al final dije, híjole, ese pinche mousse de mango se ve horrible. Y sin embargo, el mousse de mango. Y sin embargo, Oye, fui se por veía él. bien gacho. Horrible. ¿Estaba bueno o no? No, estaba horrible. Ok. Pero la lógica es esa, la curiosidad hay que mantenerla intacta. Todo el tiempo estar mirando alrededor y saboreando cosas y atreviéndote a hacer cosas. Hace 2 semanas llevamos a nuestro sobrino Alonso, que tiene 6 años, a un parque de zona extrema, se llama. Y había una tirolesa que iba de un edificio a otro. Ay, sí vi tu video y qué pendiente me dio, ¿eh? Y me subí. Sí. ¿Por qué me subí? Porque si no, porque si no, no voy a poder contarlo, no voy a poder soñarlo. No, me subí, pues. Me cagué de miedo, pero me subí. Yes. A ver, Benito, ¿te parece? ¿Tienes 4? Gustó. Sí, pues tengo aquí opciones. Esta me gustó, es de Andrés Gómez Martínez. Andrés Gómez Martínez, ahí está. Y dice, ¿qué consejo le puedes dar a un joven que esté iniciando en la escritura de novelas? Un consejo práctico y no emocional. Perrón. Perrón acá. Sí. Comprar un cojincito chido. Para que te sientes en él. Pasas mucho tiempo frente a la máquina. No tener miedo de borrar. Sí. No pensar que todo lo que escribes es genial. Porque eso es muy importante. Saber que necesitas la mirada de otros. ¿Quién fue el que preguntó? Necesitas la mirada de otros para poder darte la justa medida de lo que sucede. Sobre todo, el mejor consejo que le puedo dar a una novelista que empieza es leer montones de cosas. Yo te iba a decir eso. Todo leer el mucho. tiempo. Seguir leyendo mientras escribes incluso. Sí. Para separarte de otras voces, para encontrar tu propia voz y para no caer en las viejas historias. O si caes en las viejas historias, que también es muy válido, volver a contar Romeo y Julieta es chidísimo, pero tienes que encontrar una voz suficientemente poderosa, inteligente, que pueda contar sin que nadie se dé cuenta que es Romeo y Julieta. Yes. Tengo una que puede seguir muy bien a esa. Esta la hizo Margarita Aceval o Acevat, ¿sí? Allá, ok. Son varias, pero te las voy a como decir, pero en general hablemos del tema, ¿va? Va. Dice, hábito de escritura, método de escritura, selección de tono, coescribir, cómo se organiza, tal. La que a mí me interesaría saber de ti es la selección de tono que haces al crear personajes y al narrar y tal. Duermes con ellos, vives con ellos, desayunas con ellos, comes con ellos, van contigo en el metro, te acompañan al baño. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que poder diferenciar a uno de otro personaje necesita ser muy claro. Entonces, el tono está dictado por la personalidad del personaje y entonces tienes que decidirlo desde mucho antes. Me ha pasado que yo sé exactamente, aparentemente, qué va a suceder y los dos personajes empiezan a interactuar y llega un momento en que están interactuando solos.
porque tienen su propia personalidad. Si los dotas de personalidad, están haciendo, y yo mismo digo, ¿a qué hora, chingados ahora contestó eso si yo no quería contestar a eso? Claro, contestó él a partir de su personalidad, no de lo que yo pretendía. ¿Te sirve esa respuesta? A mí me sirve, gracias. Yo sí me la voy a apuntar. Quiero agarrar esta para mí, please, que preguntó Brenda Ortiz. Ahí está, Brenda Ortiz. Por fin alguien del lado izquierdo. Yes. Y preguntó para mí, ¿qué fue lo mejor de haber escrito este primer libro para ti? Fue, uno, que pude estar como en un proceso creativo más allá de mi texto, que pude, o sea, desde cosas como la portada y discutir de qué va y bla, 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 que para mí eso siempre ha sido algo que yo he querido hacer. Yo siempre me he querido involucrar en cómo se hace un libro, en los procesos editoriales de un libro, y que le perdí el miedo. O sea, que ya dando un primer paso, sí te sigue preocupando porque siempre vas a querer criar bien a esos bebés antes de que se vayan a la universidad. Pero no le tengo miedo, no le tengo como estas cuestiones de lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, que yo en lo personal soy algo perfeccionista, de querer hacer bien las cosas, de que si las voy a hacer, las voy a hacer bien. Entonces le perdí ese miedo. Benito, ¿quieres sacar una? ¿Te parece si hacemos una ronda de puro regalos sin preguntas para que sea tiempo, para que nos dé tiempo? Van 5. Espérate, ¿cuántos nos quedan? Es que estoy haciendo cuentas, pero no sé. 7, nos quedan 7, Benito. 10, nos quedan 10 en total. A ver, ahí van. A ver. 5. Ok. ¿Sí sacaste 10 o no? Ok. Juliana Lisbeth Morales Rodríguez. Ahí hay una. Verónica Judith Campos Reyes, de 16 años. Ay, no estuve diciendo las edades por respeto, pero... Allá. Aneta Alejandra Pinales Palomino. Ahí. ¿Este ya lo dijiste? Sí, ¿verdad? Jorge Reyes Olivares. ¿Este ya lo dijiste? Ok, creo que ya lo dije. Tú, ¿sabes qué debe ser? No hay que lavarse el pelo con Topo Chico, carnal. Mira lo que te va a Porque pasar. mira lo que le pasa. Madeleine Montserrat Vélez. Allá. No sé cuántas llevamos, cuántas faltan. Faltan 4. A ver, Benito. Andrea Mariel Rodríguez. Y mira, ya están saliendo más de todas partes. Jessica Martínez Aguilar. Devani Michelle García. Mira. A Devani yo la conozco. Creo que ya. No, nos falta una, ¿no? Aquí está. ¿Esta ya la dijiste tú? Mira, pero Esta tú es sabes la última. pregunta. ¿Hago esta pregunta? ¿La última? Oh. Ok. Esta fue la última es de... ¿Queda una? Ok. Qué presión. Okay. De Alondra Romari Campos González. Y su pregunta es, ¿cuál fue su sentimiento al que su trabajo, este libro, saliera y fuera leído por varias personas? ¿Cómo te sientes después de tantos libros que has sacado? ¿Cómo se siente sacar uno nuevo en este punto de tu vida? Siempre es una absoluta emoción y además es una sorpresa porque cuando el libro, y lo dijiste muy bien, voy a citar a Fa Orozco, cuando el libro deja de ser tuyo y es parte de los otros, deja de ser tuyo literalmente. Y entonces de repente las lecturas que hay del libro no son las lecturas que tú haces sobre el libro y descubres que tiene matices que nunca pensaste que tendría, que tiene posibilidades y que los personajes dicen cosas que no pensaste que tú estabas diciendo y que son descubiertas por la mirada crítica, observadora, distinta de un lector con los ojos nuevos completamente. Me encanta. Un retweet y fab. Está chido. Perdón, quiero... A ver, ándale, es ahora o nunca. Esto es algo que ha estado pasando y que me llena de emoción. A ver. Déjenme contarles. Voy a regalar este libro. ¿No importa? Sí, haz lo que quieras. Pásame una pluma una vez. Sí, pásenme una pluma. Pásame una pluma. Y vamos a Alguien, por dedicárselo. favor. No tiene preguntas, pero me Gracias, parece Karen. importante. Porque las ferias de libro han cambiado, ya nos van a correr. Las ferias no, de vamos. libro han cambiado enormemente desde
de unos años a esta parte, antes veías las ferias llenas de señores serios que iban de compras, que paseaban, y hoy están llenas de adolescentes que arrastran a sus papás a las ferias, y esto me parece maravilloso. Y en este caso vamos a dedicarle el libro a Patricia Elizabeth López Gutiérrez. ¿Tienes a tu hija ahí? Con razón, ok. Porque dice aquí, ¿cómo te enteraste del evento? Por mi hija. Ya. Espero que lo hayas disfrutado y que no Espérate. hayas venido ¿Cómo se obligada. llama tu hija para ponerla aquí también? ¿Aurora? Ana Paola. Muy bien. ¿Ya lo habían comprado? Pues hay otro. Va para allá. Venga. Y no nos resta más que Como 10 segundos. como 10 segundos y decir, Muchísimas gracias por. Ana Paola. Ah, sí, Ana Paula y Patricia, es su mamá. Muchísimas gracias por venir. Veo muchas caras familiares que vemos cada año aquí en la FIL de Monterrey. Gracias por volver, gracias por escucharnos, gracias por leerme, por todo. Estamos muy contentos de estar aquí. Vamos a estar firmando, nos vamos a apurar muchísimo para alcanzar la mayor cantidad que se pueda con Benito, así, máster. Y si no alcanzan a Benito, espero que aún así no les moleste, que me conozcan solo a mí y luego ya conocen a Benito. Y eso, muchísimas gracias. Gracias a Benito, gracias a la FIL, a nuestra casa editorial que nos quiere mucho y nos consiente y nos deja regalar libros porque sí, por hacer libretas y así. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias.